Hola a todos mis queridos amigos. Soy Martina y a mis 87 años he vivido lo suficiente para saber que la vida guarda secretos. Secretos que se tejen en el alma de las familias, a veces para proteger, a veces para herir. Hoy les voy a contar uno de esos secretos, un secreto que mi abuela, Josefa, llevó consigo hasta su último aliento y que yo, sin saberlo, busqué desentrañar por más de 30 años. Un secreto que, al final, cambió todo lo que creía saber sobre mi propia historia, sobre el amor, el sacrificio y la implacable mano del destino en nuestra querida tierra. Mi abuela Josefa, nacida en 1890, fue una mujer de una rectitud inquebrantable, de una fe tan profunda como las raíces de un ahuehuete milenario. Su mirada, aunque a veces distante, siempre me pareció la de alguien que había visto mucho, pero que guardaba aún más. Murió casi a los 100 años, y con ella, pensé, se fueron todas sus historias. Pero el destino, mis amigos, es caprichoso. Años después de su partida, mientras ordenaba sus viejas pertenencias, encontré algo que me heló la sangre y me abrió los ojos a una verdad que nadie en mi familia, ni siquiera mi madre, conocía. Un diario. Un pequeño cuaderno de tapas desgastadas, con hojas amarillentas y una caligrafía elegante que reconocí al instante. La de mi abuela Josefa. Las primeras páginas. Ay, esas primeras páginas. Revelaron una Josefa que yo jamás imaginé. Una joven Josefa, llena de pasión, de sueños, de un amor tan prohibido como avasallador. Un amor que floreció en los albores de un gran conflicto social, en un tiempo de convulsión y esperanza, pero también de rígidas convenciones sociales que podían aplastar cualquier atisbo de libertad. Y ese amor, mis amigos, dio un fruto secreto, una vida nueva que, si se revelaba, destruiría no solo la honra de mi abuela, sino la de toda su familia. El diario detallaba el dolor insoportable de una madre forzada a entregar a su hijo recién nacido, un pequeño varón, para ser criado por otra familia. La promesa era que él tendría una vida mejor, lejos de la vergüenza, lejos del escándalo. Pero para Josefa fue una herida que nunca cerró. Este es el secreto, mis queridos, que mi abuela Josefa cargó por toda su vida. Una sombra de luto y arrepentimiento que la acompañó en cada paso, en cada mirada distante, en cada silencio. Y ahora, yo, Martina, les invito a desenterrar este secreto conmigo. ¿Están listos para la verdad? Si es así, suscríbanse a este canal, denle un me gusta a este video. Déjenme un comentario con sus primeras impresiones y compartan esta historia para que más almas valientes se unan a nosotros en este viaje al pasado. Vamos a descubrirlo, juntos. Para entender la magnitud del secreto de mi abuela Josefa, debemos viajar en el tiempo, a un país que ya no existe. Un lugar de haciendas y pueblos pequeños, de tradiciones arraigadas y de un estricto código de honor. Josefa creció en un hogar acomodado, pero no por ello menos conservador. Su vida estaba trazada: casarse con un buen partido, tener hijos y mantener la reputación de la familia. Desde niña, Josefa fue educada en las artes de la casa, en la costura fina, en la lectura de versos piadosos. Era una joven de belleza, serena, con ojos grandes y profundos, que, según mi madre, siempre guardaron una tristeza velada, incluso en sus momentos de alegría. Pero Josefa, a pesar de su educación rígida, poseía un espíritu inquieto, una curiosidad que la llevaba más allá de los muros de su casa. Le encantaba escabullirse al mercado del pueblo, no solo para hacer las compras, sino para escuchar las conversaciones, para sentir el pulso de la gente. Fue allí, entre el bullicio de los pregones y el aroma a especias y flores, donde conoció a Ricardo. Ricardo no era de su clase.
Era un joven obrero, con manos callosas y una mirada que ardía con la pasión de los ideales revolucionarios que comenzaban a gestarse en el país. Él le hablaba de justicia, de libertad, de un mundo diferente. Y Josefa, que solo conocía la vida entre algodones y rezos, se sintió atraída por esa fuerza indomable, por esa visión de un mundo más allá de su burbuja dorada. Sus encuentros eran furtivos, robados a la noche, a la vigilancia de su familia. Se veían a la orilla del río, bajo la sombra de los ahuehuetes, donde las palabras de Ricardo se mezclaban con el murmullo del agua y el canto de los grillos. Él le recitaba poemas de amor y de lucha, y Josefa le leía pasajes de libros prohibidos que conseguía a escondidas. Era un amor puro, sí, pero también peligroso. Un amor que desafiaba todas las normas, todas las expectativas. Mi abuela, que siempre fue tan recatada, se entregó a ese amor con una intensidad que solo el diario pudo revelar. Cada palabra escrita en esas páginas amarillentas era un grito ahogado de una pasión que la consumía. Ella sabía el riesgo, pero el corazón, mis amigos, a veces es más fuerte que la razón, más fuerte que el miedo. Un gran conflicto social estaba en ciernes, y Ricardo, con su espíritu indomable, se unió a las filas de los rebeldes. Sus despedidas eran cada vez más dolorosas, cargadas de la incertidumbre de un futuro incierto. Josefa se aferraba a cada abrazo, a cada beso, como si fueran los últimos, y sin saberlo, en una de esas despedidas, la vida le tejió un destino inesperado. Un pequeño ser comenzó a crecer dentro de ella, la prueba irrefutable de un amor prohibido. El pánico la invadió. ¿Cómo ocultar algo así en una sociedad tan implacable? ¿Cómo enfrentar la deshonra, el repudio de su familia? La noticia de su embarazo fue un golpe devastador, no solo para ella, sino para sus padres, que vieron su reputación en juego. La solución, cruel y despiadada, no tardó en llegar. Una decisión que marcaría la vida de Josefa para siempre y que sería el inicio de una tragedia que se extendería por generaciones. ¿Qué harían para ocultar la verdad? ¿Y qué precio pagaría Josefa por ese amor prohibido? Sigan conmigo, porque la historia apenas comienza a desvelar sus capas más oscuras. El diario de Josefa se volvía más denso, más doloroso con cada página. La tinta, a veces borrosa por las lágrimas, narraba el infierno que vivió al descubrir su embarazo, el miedo, la vergüenza, la desesperación. Sus padres, al enterarse, reaccionaron con una furia helada. La honra familiar, ese concepto tan arraigado y a veces tan destructivo, estaba en juego. No había espacio para la compasión, solo para la solución más drástica y secreta. Fue recluida en la hacienda de una tía lejana, en un lugar apartado donde nadie la conocía. Allí, en la soledad de su encierro, Josefa vivió los meses más largos y angustiantes de su vida. Cada patada de su bebé era una mezcla de alegría y terror. Soñaba con Ricardo, con la vida que podrían haber tenido. Pero la realidad era un puño que la golpeaba sin piedad. El parto fue en la oscuridad de la noche, asistido por una partera silenciosa y una tía con el rostro endurecido. Josefa describió el dolor físico como insignificante comparado con el desgarro de su alma al escuchar el primer llanto de su hijo. Un llanto que apenas duró unos segundos antes de que se lo arrebataran de los brazos. «Es un varón, Josefa, fuerte y sano. Lee», dijo la partera, mientras envolvía al pequeño en una manta. Josefa apenas pudo verlo. Un atisbo de su rostro, un pequeño puño apretado. Ese fue el único contacto que tuvo con su primogénito. Sus súplicas, sus lágrimas, fueron inútiles. La decisión estaba tomada. El niño sería entregado a una familia de confianza, lejos, muy lejos, donde nadie pudiera vincularlo con el escándalo de los de la Vega. Josefa, débil y desangrándose, solo pudo escuchar las palabras de su tía. «Es por su bien, Josefa.
Y por el nuestro. Olvídalo. Nunca existió. Pero, ¿cómo olvidar a un hijo? ¿Cómo borrar la existencia de un ser que nació de su propio cuerpo, de su propio amor? El diario se llenó de lamentos, de preguntas sin respuesta. ¿Cómo sería su hijo? ¿Estaría bien? ¿Sería feliz? La crueldad de esa separación forzada dejó una cicatriz imborrable en el alma de Josefa, una herida que sangraría en silencio por el resto de su vida. Y lo que ella no sabía, lo que nadie podía prever, era que el destino de ese niño, de ese amor prohibido, se entrelazaría de una forma aún más cruel y trágica con el futuro de su propia familia, de una manera que ni la más retorcida de las tragedias podría haber imaginado. ¿Quién era ese niño? ¿Y cómo su existencia secreta afectaría a Martina décadas después? El velo del pasado apenas comenzaba a levantarse, revelando una verdad que sacudiría los cimientos de nuestra historia familiar. Después de la cruel separación, Josefa regresó a su hogar, una sombra de la joven vibrante que había sido. La familia, aliviada de haber evitado el escándalo, la casó rápidamente con un hombre respetable, pero al que ella no amaba. Mi abuelo, un hombre bueno y trabajador, nunca supo el secreto que su esposa guardaba. Josefa vivió una vida de apariencias, de sonrisas forzadas y silencios prolongados. La aparente frialdad que yo, de niña, a veces percibía en ella, era en realidad una armadura, un muro que construyó para proteger un corazón roto y un luto eterno. Cada día era una batalla silenciosa contra el recuerdo de su hijo, contra la culpa, contra la incertidumbre. El diario se convierte en un testimonio desgarrador de su lucha interna. Josefa describía cómo, en las noches, cuando todos dormían, se levantaba y miraba las estrellas, preguntándose en cuál de ellas estaría su pequeño. Intentó, con una discreción casi obsesiva, buscarlo. Pequeñas pistas, rumores, conversaciones a medias. Una vez, escuchó que una familia de un pueblo cercano había adoptado a un niño de la edad de su hijo. Su corazón se aceleró. Con la excusa de visitar a una prima enferma, viajó hasta allí. Vio al niño de lejos, jugando en la plaza. Tenía el cabello oscuro y los ojos vivaces, como Ricardo. Su instinto maternal gritaba que era él, pero no pudo acercarse. El miedo a ser descubierta, a revivir el escándalo, la paralizó. Regresó a casa con el alma hecha pedazos, con la imagen de ese niño grabada en su memoria, una esperanza fugaz que se desvanecía en la cruel realidad. Los años pasaron. El gran conflicto social estalló con toda su furia, arrasando con vidas y fortunas. Josefa desde la distancia seguía las noticias, buscando el nombre de Ricardo entre los caídos, entre los héroes. Nunca lo encontró. La incertidumbre sobre su destino se sumó a la de su hijo. Dos fantasmas que la perseguirían, por siempre. Tuvo más hijos, mi madre entre ellos. Los amó, sí, con la devoción de una madre. Pero el vacío de aquel primer hijo nunca se llenó. Era una herida abierta que solo ella conocía. Un dolor que se manifestaba en sus silencios, en su mirada perdida, en su negativa a hablar de su juventud. Yo, Martina, siempre fui una niña curiosa. Me encantaba escuchar las historias de los mayores, pero la abuela Josefa era un libro cerrado. Nunca hablaba de su pasado, de sus padres, de su juventud, solo de su fe y de sus deberes. Esa falta de historias, esa ausencia, siempre me intrigó. Cuando yo tenía alrededor de 55 años, mucho antes de encontrar el diario, una conversación casual con una tía abuela lejana, casi moribunda, encendió una chispa de sospecha. Ella, en un momento de lucidez, mencionó algo sobre un secreto y un niño que la familia había protegido. La tía abuela murió antes de poder decir más, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada en mi corazón. Fue entonces,
a mis 55 años, que comencé mi propia búsqueda silenciosa, sin saber qué buscaba exactamente, sin tener una pista clara, solo una intuición. Revisé viejos documentos, actas de nacimiento, registros parroquiales. Pregunté a parientes lejanos, con discreción, con cautela. La gente recordaba a Josefa como una joven hermosa, pero reservada. Nadie mencionaba nada fuera de lo común. Era como si el pasado hubiera sido borrado, reescrito para proteger la fachada de la familia. La frustración me invadía. ¿Estaba persiguiendo un fantasma? ¿Era solo una fantasía de mi tía abuela? Pero el diario, mis amigos, el diario lo cambió todo. Cada palabra de Josefa era una confirmación de mis sospechas, una revelación de un dolor que trascendía el tiempo. La historia de su búsqueda, sus esperanzas frustradas, sus encuentros fugaces con la posibilidad de encontrar a su hijo. Y entonces, en las últimas páginas, casi ilegibles por el paso del tiempo y las lágrimas, encontré la última pista. Un nombre que Josefa había escrito con una desesperación palpable. Manuel. Y una referencia vaga a un lugar, una pequeña comunidad rural en las afueras de una gran ciudad, un lugar que ella nunca pudo visitar de nuevo. Un hilo delgado, casi invisible, que me conectaba con un pasado que se negaba a ser olvidado. La revelación de ese nombre, de esa última pista, fue un golpe en el estómago. ¿Quién era Manuel? ¿Sería el hijo de Josefa? ¿Y por qué mi abuela, una mujer tan metódica, no había dejado más detalles? La respuesta, mis amigos, era más oscura de lo que pude haber imaginado, porque el destino, a veces, teje sus hilos de la manera más cruel, uniendo vidas de formas que desafían la lógica y la moral. Y lo que Martina estaba a punto de descubrir sobre Manuel, sobre el hijo perdido de Josefa, no solo era trágico, sino que pondría en tela de juicio todo lo que creía saber sobre su propia familia, sobre el amor y la traición. ¿Están preparados para la verdad más dolorosa? Porque la historia de Josefa y su hijo está a punto de revelar su capítulo más desgarrador. ¿Alguna vez han sentido que un secreto familiar los persigue, incluso sin conocerlo? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leerlos. Con el nombre de Manuel y esa referencia vaga a un lugar, mi búsqueda se intensificó. Era como si el espíritu de mi abuela Josefa me guiara, empujándome a desenterrar una verdad que ella misma no pudo o no quiso revelar por completo. Viajé a esa pequeña comunidad rural, un lugar olvidado por el tiempo, donde las casas de adobe se aferraban a la tierra y los secretos se guardaban con celo. Pregunté por Manuel, por un hombre de cierta edad, nacido en circunstancias inusuales. La gente era reacia a hablar, las miradas esquivas, los silencios incómodos. Pero la persistencia, mis amigos, a veces abre puertas que el miedo mantiene cerradas. Finalmente, una anciana, con los ojos llenos de una tristeza ancestral, me contó la historia de Manuel. No era la historia de un niño abandonado que encontró una vida mejor. Era la historia de un niño que creció en la pobreza, en la soledad, marcado por el estigma de un origen desconocido. Manuel, me dijo la anciana, había sido un niño enfermizo, con una tos persistente que lo acompañó toda su vida. Su familia adoptiva, aunque lo crió, nunca le dio el amor y el cuidado que necesitaba. Lo trataban como una carga, un secreto que debía ser ocultado. Manuel creció resentido, amargado, con una profunda herida en el alma por no saber quién era, de dónde venía. La anciana me reveló el clímax de esta tragedia. Manuel, en su juventud, huyó de ese hogar adoptivo. Vagó por el país, buscando un lugar al que pertenecer, una identidad. Y el destino, con su crueldad inigualable, lo llevó a una gran ciudad. Allí, en la vorágine de la gran urbe, Manuel
buscando sustento, encontró trabajo en una hacienda, la hacienda de los de la Vega, la hacienda de mi abuela Josefa. Manuel, el hijo perdido, creció y trabajó bajo el mismo techo que su madre biológica, sin que ninguno de los dos lo supiera. Josefa, con su corazón roto y su mirada distante, lo veía como un empleado más, un rostro entre tantos. Y Manuel, con su amargura y su tos, la veía como la dueña de la hacienda, una mujer fría y distante. La anciana me entregó una vieja fotografía, una foto de Manuel, joven, con esa mirada que, ahora que lo sabía, era tan parecida a la de Ricardo, el amor prohibido de Josefa. Y en la parte de atrás, una fecha y una inscripción borrosa. Manuel, el nuevo capataz. La fecha coincidía con el periodo en que Josefa, según su diario, intentaba desesperadamente encontrar a su hijo. La ironía era cruel, insoportable. Madre e hijo, tan cerca, tan lejos, compartiendo el mismo aire, los mismos pasillos, sin saber el lazo de sangre que los unía. Josefa, buscando a su hijo en los confines del país, mientras él estaba a unos cuantos metros de ella, trabajando en su propia casa. Y la tragedia se profundizó aún más cuando la anciana me dijo que Manuel murió joven, víctima de la misma enfermedad que lo había atormentado desde niño. Murió en la hacienda de los de la Vega, sin saber que su madre era la mujer que lo veía pasar cada día, sin saber que su vida había sido una búsqueda infructuosa de una verdad que siempre estuvo a su alcance. El impacto de esa revelación fue devastador. Mi abuela Josefa, la mujer que siempre me pareció tan fuerte, tan inquebrantable, había vivido una vida de tormento, de un luto silencioso por un hijo que estuvo tan cerca y al mismo tiempo tan inalcanzable. Y la crueldad del destino, al hacer que madre e hijo vivieran bajo el mismo techo, sin reconocerse, era una herida que se abría en el corazón de nuestra familia. ¿Cómo pudo el destino ser tan cruel? ¿Y qué significaba esto para mí? Para mi propia identidad, al saber que un tío, un hermano de mi madre, había vivido y muerto tan cerca, sin que nadie lo supiera. La verdad, mis amigos, a veces es más amarga que la mentira. Y esta verdad, esta tragedia, apenas comenzaba a revelarme sus últimas y más dolorosas capas. La revelación sobre Manuel, el hijo perdido de Josefa, y su trágico destino en nuestra propia hacienda, me dejó en un estado de shock. Era como si un velo se hubiera rasgado, revelando una realidad paralela, una historia oculta que había coexistido con la nuestra sin que nadie lo supiera. Mi abuela, la mujer que yo creía conocer, se transformó en mis ojos. Ya no era solo la Josefa recta y distante. Era una mujer que había soportado un dolor inimaginable, una tragedia griega vivida en el silencio de su propio hogar. Su aparente frialdad ahora se revelaba como una fortaleza forjada en el sufrimiento, una forma de protegerse de un mundo que le había arrebatado a su hijo. La verdad sobre Manuel no solo reescribió la historia de Josefa, sino que también me hizo reevaluar la mía propia. ¿Cuántos secretos más se escondían en las raíces de mi familia? ¿Cuántas vidas fueron moldeadas por decisiones tomadas en nombre de la honra y las apariencias? Comencé a ver a mi madre, a mis tías, a toda mi familia, con otros ojos. ¿Llevaban ellas también sus propios secretos? ¿Sus propias cargas silenciosas? La historia de Josefa me enseñó que el silencio, aunque a veces busca proteger, a menudo termina por herir más profundamente, dejando cicatrices invisibles que se transmiten de generación en generación. El diario de Josefa se convirtió en mi tesoro más preciado. Lo leí una y otra vez, buscando cada detalle, cada matiz de su dolor, de su amor. Comprendí sus silencios, sus miradas perdidas. Entendí por qué nunca hablaba de su juventud, por qué su alegría siempre parecía teñida de melancolía. Era la sombra de Manuel, la sombra de Ricardo,
la sombra de un amor y una vida que le fueron arrebatados. La sabiduría que Josefa adquirió a lo largo de su larga vida no fue la de la alegría desbordante, sino la de la resiliencia ante la adversidad, la de la aceptación de un destino cruel y la de la fe inquebrantable, incluso cuando todo parecía perdido. Aunque la búsqueda de Manuel terminó en una tragedia, en una verdad dolorosa, también me trajo una especie de paz. La paz de entender, la paz de honrar el sufrimiento de mi abuela, de darle voz a su secreto. Y, de alguna manera, la paz de sentir que, al fin, Manuel había sido reconocido, que su existencia no había sido en vano. Su historia, aunque trágica, era parte de la nuestra, un eslabón perdido que ahora había sido encontrado. Mi vida, a mis 87 años, ha tomado un nuevo significado. Ya no solo soy Martina, la nieta de Josefa, soy la guardiana de su verdad, la voz de su secreto. Y al compartir esta historia con ustedes, siento que estoy liberando no solo el alma de mi abuela, sino también la mía propia. Es una lección de vida, mis amigos, sobre las consecuencias de los secretos, sobre la fuerza del amor maternal y sobre la capacidad del espíritu humano para soportar lo insoportable. La historia de Josefa no es solo una tragedia, es un testimonio de la vida, de sus complejidades, de sus dolores y de las verdades que, por más que se intenten ocultar, siempre encuentran el camino para salir a la luz. Y es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a escuchar los silencios, porque a veces, en ellos, se esconde la historia más profunda y conmovedora. Y así, mis queridos amigos, concluye la historia de Josefa, mi abuela, y el secreto que la acompañó hasta la tumba. Una historia que me ha enseñado que el amor, incluso el más prohibido, puede dejar una huella imborrable, que la honra, a veces, es un precio demasiado alto a pagar, y que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre nos libera. La vida de mi abuela Josefa fue un testimonio de resiliencia, de una fe inquebrantable que la sostuvo a través de la tormenta, y de un amor maternal que trascendió la separación y la muerte. Esta historia, que parece sacada de una novela, es un reflejo de muchas vidas, de muchos secretos familiares que se guardan en el silencio, en los rincones más profundos de nuestras casas. Nos invita a reflexionar sobre el peso de las decisiones de nuestros antepasados, sobre cómo sus vidas, sus amores y sus sacrificios nos moldean de formas que a menudo desconocemos. Me pregunto, ¿cuántas Josefas más habrá en el mundo? ¿Cuántos Manueles han vivido y muerto sin conocer su verdadera historia? Ahora, me gustaría escuchar sus propias reflexiones. ¿Cuál parte de la jornada de mi abuela Josefa más les tocó el corazón? ¿Han conocido alguna historia familiar que los haya sorprendido o conmovido de esta manera? ¿Qué lección de esta historia se llevarán para su propia vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias. Su interacción es muy valiosa para mí, para que esta historia y muchas otras sigan resonando y tocando almas. Si esta historia les ha llegado al alma, si han sentido la emoción y la tragedia de Josefa, les pido, de corazón, que se suscriban a este canal, para que no se pierdan las próximas historias que tengo para compartir. Denle un me gusta a este video si les ha parecido conmovedor, y compártanlo con sus amigos y familiares para que el legado de Josefa y la importancia de la verdad lleguen a más personas. Juntos, podemos mantener viva la memoria de estas vidas extraordinarias. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Hasta la próxima historia, mis queridos.